25 años, Raúl, ¿eh? Se dice pronto, o sea, echas un poquito la vista atrás y dices, ostras, que han pasado 25 años, bienvenido. No me empecemos así la entrevista porque yo ya empiezo a pensar, a echar la mente atrás y me vuelvo loco, vamos, 25 años de repente. Lo de los años lo vamos a dejar para el último capítulo. Venga, vale. Porque este año has cumplido 50. Además, tú tienes ahí como las fechas muy marcadas, ¿no? 25 tu año del triunfo, ahora aniversario, 50 años de edad. Es como que cada vez que ha habido así una fecha importante, como que han pasado cosas muy relevantes en mi vida. Entonces, indudablemente el 25-50, que de hecho es como se ha llamado la gira de 2025, me parecía como muy anecdótico y a la vez bonito. Oye, pero quiero empezar un poco desde el inicio, ¿no? Porque para conocer a la persona que tenemos aquí delante, sí que quiero hablar de ese chaval de la EGB que yo ahí no te conocía, porque tú y yo nos conocimos ya hace 20 y muchos años, ¿eh? Hace 23 años tranquilamente. Sí, tenemos muchas discotecas 22. y muchas calles hechas. ¿Habrá cosas que me cuentes? Tenemos calle. ¿Habrá cosas que me cuentes? Que no sepas. Lo dudo. Que no sepan. No, que no sepan sí, que no sepas tú, lo dudo. Bueno, háblame de ese chaval de 8 o 10 años, tú naces en el 75, tú viviste los años más dorados de la EGB, años muchas veces difíciles para muchos chavales, para otros igual no sé si para ti el colegio, la EGB, fue un lugar que moló. Pues fíjate que no tengo, se supone que es una época en la que debería de ser como todo muy bonito, como todo muy feliz. La gente cuando añora de, ay, cuando yo era joven, cuando era pequeño, que no tenías problemas. Yo no la recuerdo precisamente muy feliz, pero porque, bueno, las circunstancias de la vida, a nivel de mi familia, en el colegio tampoco me sentía especialmente cómodo. Entonces, para mí aquella época, o sea, no la echo de menos para nada. O sea, no volverías Sí tenía mis preocupaciones, sí tenía mis rayadas de cabeza, como cualquier niño, pero creo que en aquel momento, pues bueno, te marcan a la hora de ir creciendo y evolucionando. Porque, no sé, bajo mi punto de vista, a mí el recreo me parecía... porque en clase tenías algo que hacer y siempre estabas ahí, pero llegaba el recreo y decías, ostras, tengo que echar mano de amigos que igual no tengo, porque claro, yo tenía amigas, que era como mi lugar seguro, era como mi refugio. En tu recreo jugabas al fútbol... Claro que fuese. No, pero yo, por ejemplo, a ver, yo tenía amigos y que a día de hoy siguen siendo amigos y con los que cuando voy a Vitoria intento ver y quedar con ellos, y tenía amigas. Pero, por ejemplo, mis amigos, es que pues lo típico era jugar al fútbol y yo... El fútbol, ¿No te molaba? No me molaba nada. Además, siempre me ponían de portero, como era como más alto, brazos muy largos, y era como, pues eso, los balonazos iban directamente o a la cara o al estómago, y yo terminaba magullado. Menudos Y topicazos, ¿qué necesidad tengo yo de ponerme en la portería y al final terminar magullado? No era... Entonces, pues bueno, pero sí, por ejemplo, me gustaban las canicas. Las canicas que antiguo, Raúl. Ay, pero... Que será de los 50, ¿no? ¿Jugabas a las canicas? Jugaba mucho a las canicas y ya no solo con la gente del colegio, sino con mi hermano, con sus amigos, con la gente del barrio. ¿Cómo se jugaban las canicas? ¿Así? Pues de había... hierro, dolía un montón en las uñas. Pero qué uñas, ¿no? No, yo me acuerdo de, pues bueno, como había... ¿No se tiraba así? Sí, Pues pero no sé. había una zona en la que había tierra y cavabas tus hoyitos y tenías que ir pues tirando de hoyo a hoyo y meterlo en los hoyos. Y a mí eso me parecía muy divertido. Ah, muy bien. O la peonza. ¿Quién Sí, no ha tenido la sí, peonza? Sí, yo la peonza sí. Las chapas. Y las chapas, bueno... Y los calendarios, esto que tirabas el calendario contra la pared y el que más cerca se quedaba de la pared era el que ganaba. Qué mayores somos, Raúl. Es verdad, tío, me acabo de dar cuenta de que todos estos juegos ya, pero nada de nada. No, claro que no. Si es que ahora tú le das un móvil a Las un chaval... canicas las utilizamos para los jarrones, para decorar, poquito más. Madre mía, qué fuerte, qué mayores. Oye, y en el colegio nos hablas un poco que viviste momentos complicados... Porque te conozco, sé que ya en aquella etapa empezaste a conocer la enfermedad de tu padre, porque tu padre se puso enfermo cuando tú eras muy pequeño, luego desgraciadamente cuando tenías 16 años falleció, pero ¿cómo gestionaste siendo un niño toda aquella preocupación que tú vivías en tu casa pero que llegabas al colegio y tenías que disfrutar como con otros chavales y ellos tenían a sus padres sanos? Bueno, yo recuerdo que estaba en el colegio antes de la EGB, en el parvulario.
en que, bueno, pues mi padre fue cuando cayó enfermo, cuando tuvo que desplazarse a Barcelona, estuvo muchos años en diálisis por el riñón. Y pues a primeros de los 80, pues yo estaba en el parvulario a la vuelta de casa, pues recuerdo que nos llamaron una noche. Recuerdo a mis padres muy alterados, que eran las 2, las 3 de la mañana, llamaron desde Barcelona que tenían un riñón para hacerle trasplante. Te estoy hablando que tenía 30 y pocos años. Y en aquella época que los trasplantes todavía pues era algo como que no estaba muy avanzado, pues implicaba eso del llamarte y automáticamente coger un avión para ir a Barcelona. Y recuerdo con un poco de trauma, ¿no? Aquella noche que te despiertas alteradísimo porque suena un teléfono y mis padres corriendo preparando una maleta para coger un avión al día siguiente. Bueno, fíjate, un avión en aquellas épocas que era un pastizal, o sea, mis padres Bueno, vete a tuvieron que... Bilbao, supongo, para coger el avión en Vitoria. Yo creo que fue desde Vitoria. Sí, yo creo que el avión no tenía muchos viajes más que Madrid y Barcelona, pero Barcelona sí. Y recuerdo que pagaron un pastizal de esos, fíjate, yo era un crío y se me quedó ahí grabado. Y ese nerviosismo de mis abuelos tener que venir desde Cuenca del pueblo a cuidarnos, mientras mis abuelos venían, mis vecinos encargarse de nosotros. Y lo recuerdo con un poco trauma. Claro, porque luego ibas a clase y lo que te decía, los chavales disfrutaban y te decían, pero claro, tú tenías un dramón que tampoco gestionabas ni sabías muy bien cómo iba aquello. Y los chavales, seguro, porque esto pasaba en las ciudades pequeñas, yo soy de Burgos, conocían lo que pasaba en tu casa, porque al final se lo van contando las madres y tal. Y en el propio colegio me acuerdo que los profesores se enteraron, tanto en mi clase como en la clase de mi hermano, que ya era mayor él, y nos hicieron hacerle dibujos y cartas, bueno, cartas escritas por la profesora, pues nosotros no sabemos escribir todavía, y enviarlas a Barcelona. Y mi padre emocionadísimo, enviando una carta y tal, mi madre también, que claro, estaban en pleno trasplante, que estuvieron allí no sé cuántos meses en Barcelona sin poder venir a Vitoria. Y yo recuerdo eso con mucha angustia, pero con mucha... Preocupación. No, más que nada incomprensión. No sabías lo que estaba ocurriendo. Incluso desinformación, ¿no? Porque claro, explícale a un niño que es un trasplante. Pues imagínate. Si ya entonces les costaba a los profesores explicarnos cómo se engendraba un niño, lo de la ¿cómo era? Bueno, la educación sexual en esa época no existía. Imagínate lo del Aquello trasplante. era un tabú absoluto. Entonces, la educación sexual se tocaba en la EGB y se tocaba así como de refilón, que no sabías de lo que te estaban hablando y te faltaba la información. Pero bueno, pues eso fue, en aquel momento fue un poco traumático el hecho de no comprender lo que pasaba, pero bueno, estaban tus abuelos, que era algo como diferente, como muy novedoso, y era divertido. Oye, ¿y en tu casa quién era un poco tu pilar? Bueno, para mí mi madre, no sé... Sí, en mi casa también mi madre. Tu madre. Y sin embargo, por ejemplo, el más artista siempre fue mi padre. Él era muy divertido, él nos hacía... Me acuerdo de las navidades que nos hacía componer villancicos, que nos decía, mirad, la letra esta tenéis que cambiarla. Pues venga, por ejemplo, esta de toda la vida del pedir aguinaldo, vengo a pedir aguinaldo, la vecina me lo da o algo así. Pues nosotros, en vez de eso, íbamos cambiando los nombres de la vecina, del tercero, del quinto a pedir el aguinaldo. Él era el artista, y él era un poco el que nos inculcaba también el sentido y la admiración por la música y por los artistas. Oye, hablando de eso, Y sin embargo, la que cantaba era mi madre. ¿Sí? Ay, no me la imagino a tu madre. Mi madre, bueno, la pobrecita ha perdido prácticamente la audición en ambos, pero la que entonaba, la que vibraba y cantando era mi madre. Hola, Mari. Yo aprendí de ella a cantar. Ella no lo sabrá jamás, porque yo aprendí luego cuando no había nadie en casa, pero ella era la que realmente yo escuchaba cantar y ella cantaba de todo. Yo decía, mírala. Y entonces fue ahí en el cole cuando dijiste, mamá, quiero ser artista. ¿O cómo fue eso? Eso no lo dije jamás. ¿Nunca lo has dicho? Pura vergüenza, no, o sea... Pero sí que había una profesora que nos enseñaba a cantar. Empezábamos todas las mañanas cantando. La señorita Tere era. La señorita Tere. Que de hecho todavía me la sigo encontrando por Vitoria, que ya en aquella época ya me parecía muy mayor, porque era mayor que mi madre, y ahora me la vuelvo a encontrar, que tiene que estar casi al borde de los 90 años, y se la ve tan pizpireta como la recuerdo del colegio. ¿Y dabais música en aquella época o no? La flauta aquella que sonaba fatal. No, la de Titanic. ¿Pero qué flauta? ¿Tú tocabas la flauta en el colegio? Claro.
¿En serio? Pero escúchame, en yo nuestra época no se te tocaba la flauta. Eso era absurdo. No. En el mío ¿Qué va? sí, en música tocábamos la flauta horrorosa, que claro, como te tocaba una familia obrera, pobre, te compraban la barata. Claro, luego llegaba el de turno, te daba la que era de madera que sonaba como Dios, la mía sonaba plástico fatal. ¿Y no será que no la tocabas bien? Bueno, yo desde pequeño aprendí a tocar la flauta, escúchame. No, yo en la flauta jamás, nunca. ¿Y tú qué hacías? Porque a mí me dieron a elegir lo de marquetería o corte y confección. Las chicas, ¿no? ¿En serio? Hombre, ¿no hubo eso? No, Uy. o sea, me acuerdo, marquetería sí que hacíamos, y corte y confección, no, jamás. Lo que nos enseñaron fue de repente a coser botones. Eso pues era mira. así, nos daban una tela, botones de colores, y tú cogías y decías, venga, todos a coser botones. Y me parecía divertido porque al final quedaba una tela llena de botones de diferentes colores, pero vamos, Pues yo marquetería con el ocumen y aquella sierra que se rompía. ¿el qué? ¿El? Ocumen, que es como ¿Eso qué era? Ocumen es como una lámina de madera muy finita que se Ay, corta se llamaba muy fácil. así. El ocumen, Sí, sí, yo me me acuerdo de acuerdo. aquello. Pero yo me rebelé, dije, quiero ir a corte y confección para hacer, te lo juro, para hacer macramé y todas esas cosas. Y fíjate que en mi casa mis padres siempre me dejaron hacer lo que quisiera. Otros chicos decían, no, quiero hacer esto. No, tu padre tal. O sea, Pues- no tuviste problema tú. Pues yo, aunque soy más mayor que tú, mi colegio iba mucho más adelantado, porque nos enseñaban a hacer de todo. Por ejemplo, recuerdo el hacer punto de cruz, no sé cómo se llama, pero hacíamos pañitos Sí, de estos sí, de sí, costura. sí. El ganchillo. Recuerdo que hacíamos, no, ganchillo no, eran unos Bueno, pañitos pero sí que te tenían un entiendo. dibujo y tenías que, con el dibujo tenías que coser los hilos. Y luego recuerdo también hacer una lámpara de madera que tú cortabas y luego tenías que hacerla con hilos. Y luego recuerdo otro que era un cuadro, o sea, en mi colegio nos instauraban Oye, pues qué bien. todo tipo de actividades para que supiésemos un poco de todo. El mío no. No te dejaban elegir, no, aquí todos volcados en poder desarrollar diferentes capacidades, tanto lo que en aquella época era para mujeres o para hombres, era directamente... Estabais muy avanzados, muy bien, ¿no? no Está- sé, cosas de vascos. Oye, vámonos un poco a... Pues entiendo que el momento más duro de toda tu adolescencia, porque con 16 años estabais un poco preparados en la familia, pero de repente fallece tu padre y os toca gestionar a tu hermano Agus, que tenía en esa época 19, 20 años. Él tenía 19 y yo 16. 16, y tu madre, que era, hablaremos de la Mari, que hay que hacerle un podcast a ella, porque esta señora, bueno, quiero que me lo cuentes tú, cómo de repente, en esa época complicadísima, en la que la figura del padre era una figura muy importante, ella se pone el mundo por montera, saca a sus dos hijos adelante en una edad complicada, una tienda de ultramarinos en Vitoria, Sí. y con todo lo que eso conlleva, los miedos. Bueno, y hay que tener en cuenta que es que, claro, cuando mi padre le trasplantan del riñón ya no podía trabajar, era pensionista, entonces mi madre tiene que abrir una tienda de alimentación porque en aquella época, los contratos que había, mi padre era maestro industrial, pero no se cobraba todo en nómina como normal, sino que había muchos plus, muchas extras, que claro, te pasaba una cosa de estas y lo que ocurría es que la pensión que te quedaba era ridícula Una y mierda. no daba para alimentar una familia. Entonces mi madre tiene que ponerse a trabajar, abrir la tienda, y cuando mi padre de repente, de la noche a la mañana, cuando mejor estaba, porque el trasplante había ido fenomenal, llevaba ya 10 años prácticamente trasplantado y todo le salía muy bien, de repente le da un infarto, está un mes entero en la UCI y de repente fallece. Entonces ya nos quedamos los tres solos, yo siendo plena adolescente, potente con 16 años, dando guerra entre comillas, porque yo he sido muy pavo en ese sentido, yo he sido bastante formal en general. Las madres se quejan porque tienen que quejarse de sus hijos, ¿no? Pero es verdad que yo era relativamente formal, no era muy estudioso, porque por ejemplo yo fui al conservatorio de música, que vi nada más que un año, se me dio fatal. ¿Sí? Bueno, se me dio fatal porque tuve una profesora terrible, terrorífica, o sea, ten en cuenta que en la clase estábamos niños con pues desde 9, 10 años hasta gente con 15, 16 y el ritmo era igual para todos. Entonces, bueno, yo tuve una profesora que era muy dura, nos humillaba en clase. Entonces yo llegó un momento que le cogí muchísima manía a ir al conservatorio, a ir a clases. Yo iba,
pero pese a todo llegó un momento que dije, no quiero continuar. Es que esta persona podía haber frustrado tu carrera. Bueno, de hecho la frustró, en su momento la frustró, porque yo dije, no quiero saber nada de la música. Yo no quería, igual que la señorita Tere que hablaba antes, me empujó y me dijo, tú tienes un buen oído, tienes una buena voz, que yo quería ser actor, yo no quería ser cantante, a mí lo que me gustaba era actuar, pero cuando una profesora a esas edades te dice, tienes buena voz, cantas bien, tienes un oído muy afinado, tú dices, oye, a lo mejor puedo hacer cosas en el mundo de la música. Fantasías de niño, pero bueno, pero te van guiando. Y entonces, pues, de repente una profesora de estas te puede marcar toda tu trayectoria, toda tu vida. O hundírtela o fulminarla. Claro. Menos mal que ahora existen protocolos, herramientas para que esto no ocurra en los colegios, pero bueno, acuérdate que en el colegio lo del borrador, la tiza y la regla. A mí el borrador me ha caído en la cabeza. Yo recuerdo esto de pon los dedos así. Y empezaban así, con la regla. ¿A que no duele? Y tú no. ¿Pero qué pasa si lo hago muchas veces? Y terminabas con los dedos ahí destrozaditos. Pues esto nos hacía la profesora de música. Y claro, tú dices, pero esta señora, ¿de dónde ha salido? Esto hoy en día sería impensable. O sea, a los profesores no se les ocurre poner la mano encima. Claro, y luego vas a casa y le decías a tus padres, me ha pasado esto en el colegio. Pues te va a pasar eso, hombre, si el profesor es Dios. Y claro, o los padres que decían, bueno, pues algo habrás hecho. O también. Hoy en día no, hoy en día el profesor está buscando un gravísimo problema. Pues a lo mejor hemos pasado de un extremo al otro y hay que buscar tiene que haber un equilibrio. punto intermedio. Pues eso, que yo no era muy buen estudiante, entonces pues mi madre pues lo sufría. Claro, y yo cuando murió mi padre me tuve que poner a mi hermano y yo. Uno iba por las mañanas, otro por las tardes y le ayudábamos en el negocio familiar. Porque al final era mucho trabajo para ella sola. Ella estaba muy cansada, ella estaba destrozada porque la vida de mi madre era estar siempre con mi padre. Mi madre no salía a la calle si no era con mi padre. No voy a hablar de machismo porque, por ejemplo, es verdad que mi padre yo creo que era un tipo muy, muy, muy moderno. Él hacía absolutamente todo en casa, aunque viniese de trabajar, aunque estuviese cansado, le ayudaba a ella. Pero es verdad que en su día a día como pareja, para salir a pasear, para ir a un bar, para ir a cualquier lado, no sabían salir el uno sin el otro. O sea, era algo de recíproco. Se necesitaba mucho. Entonces mi madre quedó muy tocada porque se sentía con 40 y poquitos años que tenía, con 2 hijos adolescentes, en un momento en el que para ella se había derrumbado el mundo. Es muy bonito porque cuando hablas con tu madre y habla de su marido, ella habla siempre como mi marido, como si en la actualidad conviviera, le echa muchísimo de menos. De hecho, en aquella época las personas que se quedaban viudas no rehacían su vida, es que ni se lo planteaban aquello de volverse a casar, de volverse a enamorar. Claro. Harto tengo ya yo con la tienda, harto tengo ya con mis hijos, como para ponerme ahora a empezar otra relación. Jamás rehizó su vida con una pareja, nunca le hemos conocido nada parecido. Ella ha sido, pues bueno, sus hijos y poco más. ¿Nunca le habéis dicho por a tu ejemplo, hermano, ahora... échate un novio o algo así? Venga, Mari. No. Creo que hay cosas que en mi casa nunca se han hablado y entonces, pues eso Es un poco tabú. era un poco tabú. ¿Hablabais de la muerte de tu padre con...? Porque esto a veces en las familias ocurre, ¿no? Que es como un tema tabú. Yo perdí a mi madre y crecí con ello, pero un poco de tabú al principio era. Bueno, no, porque es que mi padre era la chispa de la casa. Mi padre era muy animado, era muy divertido. Entonces mi madre siempre recuerda muchas cosas. Le recordaba esas anécdotas. Claro, 1000 anécdotas. Pero por ejemplo ahora cuando viene a verme aquí a Madrid, ella de repente cuando la llevo en el metro, en el autobús, empezaba, claro, porque cuando estuvimos en el hospital aquí, antes de ir a Barcelona, primero estuvieron aquí en Madrid. Yo me cogía esta línea de metro en aquella época que yo no conocía nada, ya no conocía Madrid, ya no. Pues y claro, me tenía que defender para ir a Puerta de Hierro, ella me hablaba de Puerta de Hierro. Y yo tenía que coger no sé cuántos metros y hacer no sé qué, y luego irme a casa de la prima, y te lo cuenta con entre tristeza, pero a la vez como diciendo... Orgullo de mira lo que he hecho. De valentía, de decir, mira lo que tuve que hacer.
Claro, para una mujer que salió de un pueblecito de lo más profundo de Cuenca, el meterse en una gran ciudad como esta y enfrentarse a todos los miedos que puede tener cualquier persona que nunca ha vivido en una gran ciudad, pues para ella aquello era un mundo, pero ella se envalentonaba y decía... Y sobre todo con una finalidad. Como un Miura, me lo voy a pelear. Y después de Madrid le tocó Barcelona también, que para ella aquello era un mundo y estaba viviendo en casa de una prima, que era una prima segunda, pero que para mí fueron lo más cercano a lo que puede ser una familia. Porque nos cuidaron, nos mimaron, nos abrieron las puertas de su casa, pese a la situación tan complicada que estábamos viviendo. Ay, tu madre, su única finalidad era salvar la vida de su marido. Qué fuerte, ¿eh? Y además te cuenta las anécdotas de que le contaba el médico de llévatelo a tu casa, que aquí ahora mismo ya no le pueden hacer nada y en tu casa va a comer mejor y va a estar más tranquilo. Y te cuenta la anécdota de una monja que también la apoyaba. Y te cuenta la anécdota de un señor que intentó ligar con ella en el metro. Y claro, ese tipo de anécdotas tú dices, mamá, ¿cómo has tardado 20 años en contarme esto? O sea, cosas muy divertidas, entre comillas, dentro del drama que estaba viviendo. Fíjate, lo hacía igual un poco también por vosotros, ¿no? En el sentido de, para que ellos, de alguna manera, tengan como un pequeño colchón para apoyarse y que amortigüe, para que no vayan directamente a la tabla. Mi madre yo creo que en todo momento siempre lo único que ha intentado ha sido protegernos a nosotros de todos los males, pero claro, al final ella se derrumbaba. Ella tenía que apoyarse en nosotros sí o sí. Y luego, pues bueno, estaba el momento de los estudios, que mi hermano siempre fue muy estudioso y todo salió muy bien, y yo era un kamikaze. A mí nunca me han diagnosticado un TDAH ni nada por el estilo, pero yo recuerdo el colegio que yo me quedaba mirando al profesor y decía, mira qué chaqueta lleva, mira, oye, ¿cómo ha escrito esa S en la pizarra? O sea, yo me despistaba absolutamente de todo. Yo no era capaz de concentrarme. A mí me costó concentrarme hasta que llegué a... Es que ni en el instituto era capaz de concentrarme con las clases. Me despistaba. Yo luego me tenía que hacer el trabajo en casa y me costaba horrores. Pues esto es TDAH de manual, míratelo, ¿eh? Ya, a estas alturas. Escucha, yo que te conozco y... Era disperso, nada más. Eres una buenísima persona, un amigo fiel, hermano, pero te cuesta decir te quiero, te cuesta decir cosas bonitas. No digo cosas banales. ¿A tu madre le has dicho te quiero? No. Porque nuestros padres... Jamás. ¿Sabes lo que...? Voy a hacer una pequeña reflexión. Cuando nuestros padres cumplen ciertas edades, que tu madre debe tener como la mía... 80, bueno, va a hacer ahora 79. Nos planteamos que un día no van a estar. Ya. Y ¿no piensas tú, coño, voy a decirle te quiero, mamá? Gracias por lo que has hecho, gracias por cómo has peleado, no. Gracias por el cariño. Son carencias que tenemos. Yo creo que en mi familia jamás hemos dicho lo del te quiero. Por ejemplo, ahora mi sobrina, sí. Mi sobrina con su padre, con su hermano. Tu sobrina hace así. Con su hermana. O sea, ella es... y amor, y te quiero. Y entre ellos también. Pero, por ejemplo, en casa eso nunca lo hemos oído. Mi madre muere cada vez que mi sobrina se lo dice, claro. Bueno, pues hay que hacer ese Pero entre ejercicio. nosotros no es algo que no nos... Y no es que no lo sintamos. No, ya, claro. Es que no lo verbalizamos. Yo creo que hay muchas cosas en esas sociedades, en esas familias de la época que no se hablaban. El sexo. Obvio, claro. ¿Tú has hablado de sexo con tus padres? No. Es que yo jamás hablé de sexo con mis padres. Bueno, también mi padre a lo mejor le pilló el momento... A lo mejor mi padre sí que en su momento hubiese dicho, es el momento, vamos a hablar. Pero como falleció en el momento en el que yo empezaba a ebullir, pues no he tenido esa conversación y con mi madre no se nos ocurre. Madre mía. Bueno, llega un momento en el que pasas ya de la adolescencia a la juventud, 20 y pico años, ese chaval que, bueno, pues ya ha resurgido un poco como el ave fénix de todo lo que había ocurrido, porque lo has gestionado bien y te planteas que lo de la música te mola y empiezas a hacer... ¿Qué haces para que de repente digas, oye, quiero cantar, vas a karaokes, cantas en casa de tus amigos? Porque de repente dices... me gusta cantar y quiero cantar. Porque claro, tú triunfas a los 25, con lo cual a los 20 ya esto tenía que estar en tu mente. Bueno, es que estaba... pero no como una profesión, sino simplemente como un hobby. Y dices, ¿cómo yo desde Vitoria voy a abrirme puertas para llegar a ser un artista? Eso es imposible. O sea, es algo que no te entra en la mente. Y las circunstancias... A mí la vida me ha guiado.
en muchos momentos, en muchos caminos, sin darme cuenta, me ha ido llevando a cosas. Qué bueno esto. Yo cantaba cuando no había nadie, cuando nadie me escuchaba, y yo aprendí pues, por cantantes como Camilo VI, como Nino Bravo, como Pablo Abraira, canciones que yo escuchaba en mi casa porque mi padre las ponía. Rafaela Carrà. O sea, en mi casa sonaba mucho cantores de Hispalis, sonaba Rafaela Carrà, sonaba Juan Pardo, pues eso, Camilo VI. Y de repente yo recuerdo esos vinilos de mi padre, que todavía hay algunos que guardo como si fuera un tesoro. Hay un vinilo de Rafaela Carrà, que pone, creo que es Rafaela 82, que salía la canción, que salía la canción esta de la mujer en el armario. ¡Qué dolor, qué dolor! Una mujer en el armario. Y, o sea, esas canciones que yo tenía ese disco como si fuera oro en paño. Entonces yo de repente escuchaba esas canciones y yo las cantaba cuando no había nadie en casa. ¿Qué ocurre? Que poco a poco yo me daba cuenta de yo quiero cantar estas canciones como ellas las hacen. Yo quiero llegar a la tesitura que llega Camilo VI. Yo era un crío, pero yo quería llegar hasta allá arriba. Involuntariamente cogía las canciones y me las escuchaba, no te voy a exagerar, pero una y otra vez, para atrás, para adelante, unas 20, 25, 30 veces al día. La escuchaba, para atrás, la volvía a escuchar, para atrás, la volvía a cantar, para atrás. Y eso fue mi primera escuela para cantar. Y luego de repente, pues bueno, llega el karaoke de Telecinco, aquel de presentaba Paco Morales. Abrimos comillas. Karaoke Telecinco, cerramos comillas. Cuéntanos eso, cómo fue, pero porque... que es que luego resulta que hay un montón de artistas que estuvieron en ese concurso también. Sí. Y de repente pues yo me presenté a un casting que le di... ¿Porque eso cómo funcionaba? Había un casting. Estaba en la tele... ¿Pero te enterabas esa semana o...? Pues yo no sé a través de qué, de amigos, de ay, bueno, que es que hay un casting y tal. Y yo dije a mi madre, mamá, que viene un casting. Y me decía mi madre, pues un casting. Y me decía, tú tienes que abrir la tienda a las 5 de la tarde, porque ese día era un viernes y me tocaba a mí, porque mi madre aprovechaba cuando ya no teníamos clase para ella hacer cosas en casa, para cocinar, para organizar un poco todo. Y le dije, bueno, no, que no pasa nada, que yo voy al casting, luego voy a trabajar. Yo sin saber lo que era un casting. Yo pensaba que eso era llegar, cantar y te ibas. Y claro, allí había, no sé, 60, 70, 80 personas en un casting en Vitoria. Y claro, yo allí esperando y conoces a la gente, te pones a hablar con ellos. Y había unas chicas y pues lo típico, ¿y tú cómo cantas? Yo, pues yo canto así, jaja, y, pues tú cantas muy bien. Todo era como muy espontáneo, muy tal. Y yo de repente llega el casting, estamos todos ahí esperando, tenía el 100 y pico, y de repente están por el 20 y tal. Y yo digo, no me va a dar tiempo, yo me tengo que ir a abrir la tienda de mi madre. Y de repente les dije, bueno, que yo me tengo que ir, chicas, soy un placer haberos conocido, que os vaya muy bien el casting. Y ellas dijeron, pero que no te puedes ir, que tú tienes que hacer el casting, que lo haces muy bien. Dije, joder, pero que es que no puedo, no mira el número que tengo. Total, que las chicas muy valientes, la persona que hacía el casting era Elena Bianco. Elena Bianco de... El Puente. Tengo miedo al avión, también tengo miedo al barco. ¡Ay, mía! Y le dijeron, oye, que este chico se tiene que ir y que canta muy bien. Entonces Elena Bianco se acercó a mí y me dijo, sube a hacer el casting. El casting era un salón de actos delante de todo el mundo. Y yo canté, no sé, canté alguna de Sergio Dalma, alguna así, y de repente me dijeron, pues muy bien, ya te llamaremos. Yo salí corriendo, literalmente corriendo. Estaba como a 35, 40 minutos de mi casa y yo tenía que abrir como en 15 minutos. Salí corriendo, llegué a mi casa, cogí la furgoneta de mi madre y me fui a abrir la tienda. Y al día siguiente me llamaron y me dijeron, ven al programa que vas a grabar y vas a grabar esta canción de Solo para ti, de Sergio Dalma. ¿Te la elegían ellos o...? Sí, la elegían ellos. Ostras. Y yo diciendo, pues si yo esa no me la sé. Dije, bueno, yo me la estudio y de alguna forma lo haré. Era un cazatalentos el karaoke, ¿eh? Porque además estuvo muchos años, lo presentaron muchos años. varias personas y aquello era... Y fue muy divertido, porque Sí, era sí, como, sí. ¿quién quiere cantar? Y tú levantabas la mano y salías. Y canté el Solo para ti y gané ese concurso ese día, además. ¿Fue tu primer concurso así que Fue mi ganaste? primer concurso. Sí, porque luego hiciste otro en ETV, ¿no? Luego fui otro a ETV. Es que todos mis castings fueron muy peculiares. Porque yo no me apunté al casting de la televisión vasca, fue mi hermano el que vio el anuncio, cogió el teléfono y llamó. Y cuando yo llegué a casa me dice, te he llamado a la tele para que vayas a hacer un casting de un programa de televisión de cantar. Y yo decía, ¿qué estás vacilando? Y a los 2 o 3 días me llamaron y me dijeron, oye, que queremos que vengas a hacer casting. Y yo decía, yo le echándole una bronca a mi hermano, digo, ¿pero por qué llamas? Te has vuelto loco.
Y fui al casting, me cogieron, gané mi programa, pero luego no me clasifiqué para la Final. final. Ay, qué pena. Pero fue muy divertido, luego a raíz de aquello empecé a colaborar, a cantar en algunos de los programas de TV. Te tenían ya como fijo un poco, ¿no? Bueno, no fueron nada, un par de veces. Y luego ya conocía al que a día de hoy, 27, 28 años después, sigue siendo mi manager. Bueno, que es Constant. Por favor, abrimos comillas, Constant, cerramos comillas. ¿Aparece Constant? ¿En qué momento? Porque... Pues aparece Constant porque él tenía una empresa de shows, de fiestas, de karaoke, de magia, porque él era mago, y hacían pues fiestas populares de pueblos, de barrios. Y fue muy divertido porque él me dijo, tú tienes que venir conmigo a cantar a mis fiestas y tal. Y yo era como, no, yo paso, yo qué voy a hacer yo estas cosas, no. Pero al final pues, bueno, probé. Y las circunstancias de la vida pues nos fueron guiando, que esto es un capítulo muy largo. Madre también. Mía, porque ya lo hablaremos en siguientes episodios, porque tampoco quiero alargar mucho con esto, pero quiero que me cuentes... Porque no sé cuántos artistas en España han mantenido a su manager tantos años a su lado, que no hayan acabado mal, en disputas, en programas de corazón, con deudas, un montón. Bueno, yo creo que... Pero luego, esto quiero que me lo cuentes más adelante. Venga, vale. Pero lo vamos a dejar ahí un poco como, sí, como adelanto. Es una historia muy interesante el ver cómo la vida te va cambiando, va evolucionando y pese a todo, pues para lo bueno y para lo malo, dices, oye, vamos a pelearlo. Y ahí está, 20 y pico años después. Oye, quiero, ya para terminar, que hablemos de esa etapa justo antes de que llegue el sueño tu boca... ¿Sueño su boca a tu mano? ¿Sueño su boca? Sueño su boca. Por favor, Álvaro. Pero quiero que me hables de esa previa, ¿no? Cómo te mueves, por qué quieres llevar maquetas a los sitios, cómo empieza tu cabeza a cavilar ya, que igual, oye, tengo que grabar algo. Exacto. Pues es que la vida me ha ido guiando. Esto no lo decidí de la noche a la mañana y quiero hacerlo. Es que se me iban abriendo puertas y yo iba metiendo la cabeza y el cuerpo entero. Yo empecé a cantar en la BBC que todo el mundo habla, pues yo hablo de la BBC y la F. ¿Cuál es la F? Bodas, ¿Funerales? Bautizos, comuniones y funerales. Yo cantaba hasta en funerales. ¿Y qué cantabas? Pues cantábamos canciones de misa. Porque yo estuve en un coro también de rollo misas y tal. ¿En serio? Y era divertido. Pero... ¿Divertido cantar canciones de misa en un funeral? No, era... bueno, era divertido cantar con otros compañeros, porque a mí me daba vergüenza cantar en público. Pero cuando estabas cantando con más gente, pues eso era distinto. Entonces fue una manera de ir poco a poco perdiendo ese miedo, adquiriendo tablas. Bueno, y llega el sueño su boca a tu mano. ¿Cómo te llega? ¿Quién te lo envía? Te dice, Constant, me ha llegado esto. ¿Cómo fue la primera reacción cuando tú escuchaste esa canción? Bueno, recuerdo que fueron 3 canciones de José Antonio Gara, que era un compositor y cantante de Vitoria también, pero que, bueno, pues Constant conocía a músicos, conocía a grupitos, entonces pues uno te pone en contacto con otro y de repente un músico de Vitoria nos dice que hay un cantante de Vitoria que ha sacado su primer álbum, pero que tiene miedo escénico y busca a alguien que cante sus canciones. Esto ha ocurrido con muchos autores, que querían al principio cantar y luego... Entonces él nos pasa los temas porque dice que nos va a presentar su discográfica y entre esas canciones está Sueño su boca. Y yo la escucho igual que... creo que era Sueño su boca, Tú verás... Fueron 3 canciones que luego fueron incluidas en el primer álbum. Sí, porque Ogara tiene muchos hits que tú has cantado, ¿eh? Ogara en el primer álbum tiene 5 o 6 canciones y en el segundo álbum también tiene otras 4 o 5. Bueno, vamos a dejarlo aquí porque quiero empezar el segundo episodio. Oye, qué bonito, muchas gracias por lo que nos estás regalando. Quiero hablar de ese Sueño su boca que de repente, de ser como tú, absolutamente... alguien desconocido, un tema desconocido, se convierte
en uno de los pelotazos más gordos que ha dado la música en este país en los últimos años, ¿eh? Yo creo que el destino, yo creo mucho en el destino, porque es que no puedo evitar creer en el destino porque me ha guiado de una forma totalmente ilógica que me ha llevado a sitios y a tocar las puertas apropiadas en el momento adecuado. Y ha sido porque la vida es caprichosa y ha querido que sea así. Pues lo vemos en el segundo episodio. Muchas gracias. Un placer.